Un león de 200 kilogramos, llamado Kamba, se encontraba atrapado en una trampa en medio de la jungla. Su rugido de desesperación resonaba entre los árboles, haciendo eco en todo el paisaje. El gran felino, con su melena dorada cubierta de polvo, se debatía frenéticamente, pero no lograba liberarse. Al ver esto, un hombre llamado Andrés, un experto en rescates de animales salvajes, estaba a punto de pasar por el área en su jeep, rumbo a una misión rutinaria. Pero cuando escuchó los intensos rugidos de Kamba, decidió investigar. Al acercarse, vio la escena de horror. El león estaba atrapado, con sus enormes patas delanteras atrapadas por una pesada trampa de metal. Andrés, sin pensarlo dos veces, se bajó del jeep y caminó hacia el león, quien, con ojos brillantes y llenos de miedo, parecía rogar por ayuda. «No te preocupes, amigo, voy a ayudarte», murmuró Andrés mientras se agachaba cuidadosamente, sin dar señales de miedo. Sabía que un león tan grande podía ser impredecible, pero también entendía que si no actuaba rápido, Kamba podría estar condenado. Sin embargo, lo que Andrés no sabía era que Kamba, aunque inmenso y feroz, tenía una historia detrás que lo hacía ser más vulnerable de lo que cualquiera podría imaginar. En su juventud, Kamba había sido una criatura inocente y juguetona, hasta que unos cazadores lo separaron de su madre y lo llevaron a un zoológico. Ahora, después de años de vivir en cautiverio, Kamba había logrado escapar y vivir en la jungla, pero aún mantenía los traumas de su pasado. Mientras Andrés trataba de abrir la trampa, el león miraba a los ojos de su rescatador, como si entendiera que este hombre era su única esperanza. En un giro inesperado, Kamba emitió un suave gruñido, pero no de agresión, sino de súplica. Andrés, con el corazón acelerado, trabajaba rápido para liberar la trampa, pero no podía evitar preguntarse si, alguna vez, en medio de su soledad, Kamba había aprendido a confiar en los seres humanos nuevamente. «Ya casi está, amigo», murmuró Andrés mientras finalmente liberaba a las enormes patas del león. Kamba, con sus grandes ojos llenos de gratitud, miró a Andrés durante un largo minuto, como si quisiera asegurarse de que no fuera un sueño. Pero en ese instante, algo increíble ocurrió. El león, en lugar de huir, se acercó lentamente a Andrés, casi como si quisiera abrazarlo, y rozó su enorme cabeza contra su hombro. Andrés, sorprendido pero profundamente conmovido, le acarició la melena. El león no era solo un animal salvaje, era un ser herido por su pasado, buscando un resquicio de bondad en el mundo. Lo que hizo Andrés, su valentía y su compasión, quedaría grabado en la memoria de todos los que alguna vez escucharon sobre ese encuentro, pues el vínculo entre un hombre y un león nunca había sido tan profundo, tan humano. Pero mientras Andrés acariciaba la melena de Kamba, un crujido entre los arbustos rompió la quietud del momento. Andrés levantó la vista, alerta, y vio dos pares de ojos brillando en la oscuridad. Eran otros leones, tal vez miembros de la manada de Kamba, que habían estado observando desde la distancia. Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que estaba en territorio salvaje y que cualquier movimiento en falso podría costarle caro. Pero Kamba, al notar la presencia de los suyos, dio un rugido suave, casi una señal de calma. Los otros leones, en lugar de acercarse con agresión, comenzaron a caminar lentamente hacia ellos, con pasos medidos, sus ojos fijos en Andrés. El hombre no se movió, confiando en que Kamba les transmitiría que no era una amenaza. Uno de los leones, una hembra joven con una cicatriz en el hocico, se adelantó y olfateó el aire cerca de Andrés, mientras los otros rodeaban la escena, formando un círculo silencioso. Andrés respiró hondo, manteniendo la calma, mientras pensaba en su siguiente movimiento. Sabía que cualquier intento de retroceder podría malinterpretarse. Kamba, entonces, volvió a presionar su enorme cabeza contra Andrés, como reafirmando su vínculo frente a los suyos. Fue en ese instante que Andrés comprendió algo: no solo había salvado a un león, había ganado la confianza de una familia entera. Sin embargo, los sonidos de motores a lo lejos comenzaron a escucharse. Eran los cazadores furtivos que habían colocado la trampa. Andrés sabía que no tenían mucho tiempo. Miró a Kamba y a su manada. «Tenemos que movernos», le susurró, aunque no sabía si podían entenderlo, pero algo en los ojos de Kamba parecía captar el peligro inminente. La hembra cicatrizada gruñó en dirección al sonido de los motores, y los demás leones comenzaron a inquietarse. Andrés miró su jeep, estacionado a unos metros, pero también sabía que huir solo no era una opción. ¿Cómo podía ayudar a Kamba y su manada a escapar de los cazadores? Los rugidos de los leones aumentaban en intensidad mientras los motores se acercaban cada vez más, y Andrés sintió que su destino, y el de esos magníficos animales, pendía de un hilo. Andrés sabía que no tenía tiempo que perder. Sacó su linterna del cinturón y la encendió,
dirigiendo el haz de luz hacia los matorrales de donde provenían los ruidos, tratando de ubicar a los cazadores antes de que llegaran demasiado cerca. Kamba, a su lado, emitió un rugido grave y profundo, un llamado que hizo eco entre los árboles. Los otros leones respondieron al instante, tensos pero expectantes, como si estuvieran esperando instrucciones. Andrés miró a la hembra cicatrizada, que parecía liderar al resto de la manada junto a Kamba. «Necesito que confíen en mí», murmuró, aunque sabía que no podían entender sus palabras, pero algo en sus miradas le decía que comprendían su intención. Los motores se detuvieron de repente, y las voces de los cazadores comenzaron a escucharse, hombres armados, riéndose, preparándose para reclamar lo que creían su trofeo. Andrés tragó saliva. Solo tenía una oportunidad. Corrió hacia su jeep, abrió rápidamente la puerta trasera y sacó una vieja bengala de emergencia. La encendió con un chasquido, y una llama roja intensa iluminó el cielo oscuro. La levantó alto, esperando que al menos los asustara o los distrajera. Kamba rugió con más fuerza, y la manada se posicionó detrás de él, formando un muro vivo entre los cazadores y Andrés. «Ahí están», gritó una voz entre los arbustos, y se escuchó el sonido inconfundible de un arma cargándose. Andrés sintió un nudo en el estómago. No podía permitir que dispararan. Levantó la bengala y la lanzó con todas sus fuerzas hacia el lado opuesto, hacia una zona seca llena de ramas. Al tocar tierra, la llama comenzó a prender el follaje seco, creando una pequeña fogata que creció rápidamente. «¡Fuego, maldición!», gritó uno de los cazadores al ver las llamas alzarse. Algunos comenzaron a correr en dirección contraria, tratando de sofocar el incendio antes de que se extendiera demasiado. Andrés aprovechó la confusión y volvió corriendo hacia Kamba. «Ahora, corran hacia el río», exclamó, señalando hacia una estrecha vereda que él conocía bien, un sendero que llevaba a un caudaloso río a menos de 1 kilómetro. Kamba lo miró, luego miró a su manada, y sin más, comenzó a avanzar por el sendero, seguido por los demás. Andrés fue tras ellos, corriendo lo más rápido que podía, mientras el fuego crecía a sus espaldas y los disparos de los cazadores resonaban en la noche. El aire se llenó de humo y el calor aumentaba, pero Andrés no miró atrás. Solo corría, escuchando las pisadas pesadas de los leones a su lado, sintiendo la adrenalina bombeando en sus venas. Cada metro ganado era una victoria, pero sabía que aún no estaban a salvo. El río estaba cerca, pero también los cazadores, y el fuego amenazaba con atraparlos. Andrés corría sin detenerse, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor furioso, mientras el humo comenzaba a envolverlos. Podía escuchar las ramas crujir bajo las patas de Kamba y su manada, podía sentir la vibración de sus cuerpos corriendo junto a él, una sincronía salvaje e inesperada. El rugido de Kamba resonaba, guiando a los suyos mientras el fuego iluminaba las copas de los árboles con destellos anaranjados y rojos. «Más rápido, Kamba, ya casi llegamos», gritó Andrés entre jadeos, viendo finalmente cómo el reflejo plateado del río brillaba entre las sombras. Pero detrás de ellos, los disparos no cesaban. Una bala silbó tan cerca que Andrés sintió como el aire a su lado vibraba. La hembra cicatrizada emitió un gruñido furioso y se detuvo un instante, volteando hacia los cazadores, sus ojos brillando con furia. «No, sigue, no te detengas», le imploró Andrés, agitando los brazos, temiendo que intentara defenderlo sola. Kamba también se detuvo, girando hacia ella, como si supiera que no podía dejarla atrás. En ese momento, una figura emergió de los arbustos, era el líder de los cazadores, un hombre corpulento con un rifle enorme, apuntando directamente hacia la leona. Andrés no lo pensó 2 veces. Se lanzó hacia él, chocando su cuerpo contra el del cazador justo cuando el disparo sonó, desviando el cañón hacia el cielo. «Corre, Kamba, llévatelos», gritó Andrés mientras forcejeaba con el hombre, sintiendo como el arma intentaba volver a apuntarlo. Kamba dudó solo un segundo, y luego, con un rugido que estremeció la tierra, dio media vuelta y comenzó a correr hacia el río, liderando a su manada entre las sombras. Andrés seguía forcejeando con el cazador, luchando por su vida, por los leones, por todo lo que había arriesgado esa noche. El cazador era fuerte, pero Andrés, impulsado por la desesperación, logró arrebatarle el rifle y lanzarlo al suelo. Otro cazador apareció detrás, pero antes de que pudiera levantar su arma, un rugido salvaje lo hizo congelarse, era Kamba, que había regresado. El enorme león estaba parado sobre una roca, sus ojos fijos en los cazadores, su melena iluminada por las llamas como una corona de fuego. Andrés, jadeante, miró al león y luego a los hombres, que ahora retrocedían, aterrados por la visión del animal imponente que parecía invencible.
Camba bajó lentamente de la roca, caminando hacia Andrés, su presencia tan majestuosa como intimidante. Andrés respiró hondo. Parece que no estás dispuesto a dejarme solo, amigo, dijo con una sonrisa agotada. Pero la noche aún no había terminado. Desde la ladera, más luces comenzaron a aparecer, linternas, vehículos, más hombres. Los refuerzos de los cazadores llegaban, y el fuego continuaba extendiéndose, acercándose al sendero. Andrés sabía que tenían que moverse ya, pero ahora, rodeados por fuego y enemigos, el escape parecía imposible. Andrés sintió como el calor del fuego le quemaba la piel, las llamas ahora rugían a su alrededor como un monstruo desatado. Camba permanecía a su lado, sus ojos centelleando con una mezcla de furia y determinación. Los cazadores, al ver al león tan cerca de Andrés, dudaban, algunos levantaban sus armas, pero ninguno se atrevía a disparar todavía, temiendo provocar un ataque directo. «Tenemos que salir de aquí, Camba», murmuró Andrés, mientras buscaba desesperadamente con la mirada una salida. La hembra cicatrizada se acercó, su respiración agitada, sus flancos subiendo y bajando rápidamente. Detrás de ella, los otros leones formaban un semicírculo, protegiendo instintivamente a Andrés, como si ya fuera parte de la manada. Un trueno retumbó a lo lejos y, como respuesta, comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia, tímidas al principio, pero pronto más intensas. Andrés alzó la vista, las nubes negras habían cubierto la luna, y la tormenta prometía desatarse. El fuego siseó al contacto con el agua, pero aún ardía con fuerza. La lluvia, nos puede dar tiempo, pensó Andrés, mientras veía cómo los cazadores empezaban a gritar órdenes y moverse, confundidos entre la lluvia, el humo y las sombras de los leones que se desplazaban alrededor como fantasmas vivientes. De repente, Camba emitió un gruñido grave, y la hembra cicatrizada comenzó a avanzar hacia una grieta estrecha entre las rocas, un camino apenas visible cubierto de maleza. Andrés entendió al instante, era una ruta de escape natural, una que los cazadores probablemente no conocían. «Bien visto, chica», exclamó, siguiéndola sin dudar. Camba y el resto de la manada lo siguieron, cubriéndolo, vigilando cada movimiento. Las balas comenzaron a silbar detrás de ellos, pero los disparos eran erráticos, entorpecidos por la lluvia y el humo. Andrés tropezó varias veces, pero siguió adelante, sintiendo las ramas arañándole la piel mientras se abrían paso entre la vegetación densa. Al fondo, el rugido del río era cada vez más fuerte. «Ya casi», gritó, animándose a sí mismo y a los leones. Pero al llegar al final del paso rocoso, Andrés se detuvo bruscamente. Frente a ellos, el río desbordado por la lluvia bramaba con fuerza incontrolable, sus aguas chocando violentamente contra las piedras. No había un puente, solo una corriente furiosa que separaba la orilla de la libertad. Andrés miró a Camba. «¿Podemos hacerlo?», preguntó en voz alta, aunque no esperaba respuesta. Camba se acercó al borde, midió la distancia, y luego miró a Andrés, con esos ojos profundos que parecían decir, asterisco si tú saltas, yo salto asterisco. Andrés respiró hondo, el corazón a punto de salírsele del pecho, mientras detrás de ellos el sonido de los cazadores se acercaba, mezclado con los ecos de disparos y ladridos de perros. El tiempo se agotaba, la tormenta rugía, el fuego ardía a lo lejos, y solo una decisión podía salvarlos. Andrés apretó los puños, dio un paso hacia atrás, tomó impulso, y se lanzó. El salto de Andrés fue un instante suspendido en el tiempo, como si el mundo entero contuviera la respiración. Su cuerpo voló sobre el abismo del río, el rugido de las aguas chocando contra sus oídos, las gotas de lluvia golpeándole la cara como agujas heladas. Sintió como el vacío tiraba de él, como la corriente lo llamaba hacia abajo, pero entonces, el impacto. Cayó al agua con un golpe brutal, la corriente lo arrastró de inmediato, girándolo, hundiéndolo, empujándolo contra rocas sumergidas. Andrés luchó por salir a la superficie, jadeando, escupiendo agua, mientras las olas lo golpeaban sin piedad. Desde la orilla, Camba rugió con fuerza, y sin dudarlo, el león también saltó. Fue un salto majestuoso, poderoso, casi imposible. Camba cayó al agua unos metros más allá, su enorme cuerpo desapareciendo un instante bajo las aguas turbulentas. La hembra cicatrizada y los otros leones lo siguieron uno por uno, lanzándose al río como sombras doradas en la oscuridad. Andrés vio las siluetas moverse en el agua, nadando con fuerza, resistiendo la corriente. Trató de nadar hacia ellos, pero la corriente lo arrastraba en espiral. Una zarpa gigante emergió del agua y rozó su hombro. Camba, luchando por acercarse, los ojos fijos en Andrés, como negándose a dejarlo hundirse. Andrés estiró la mano, los dedos desesperados por alcanzarlo,
mientras otra ola los empujaba en direcciones opuestas. «No me sueltes, Kamba», gritó, su voz ahogada por la tormenta. Finalmente, sus manos encontraron la melena empapada del león. Se aferró con todas sus fuerzas, sintiendo la calidez de aquel cuerpo poderoso incluso bajo el agua helada. Kamba nadó con determinación, llevando a Andrés consigo hacia una orilla rocosa. Tras interminables minutos, lograron llegar, exhaustos, jadeando, sus cuerpos temblando. Andrés se dejó caer sobre la tierra mojada, la lluvia aún cayendo sin tregua. A su lado, Kamba se sacudía el agua, su melena aplanada por la tormenta, los ojos cansados pero vigilantes. La hembra cicatrizada emergió del río poco después, seguida de los demás leones, todos jadeando, sus cuerpos brillando bajo los relámpagos. Andrés se incorporó lentamente, mirando a su alrededor. Habían cruzado. Estaban al otro lado. Pero al mirar hacia atrás, vio las luces de los cazadores todavía persiguiéndolos, las sombras moviéndose por la orilla opuesta. Uno de ellos levantó el rifle y disparó al aire, una amenaza, una advertencia. Andrés sabía que no se rendirían tan fácilmente. «Aún no hemos terminado, ¿verdad?», dijo en voz baja, mirando a Kamba, que soltó un rugido bajo, como si respondiera que la batalla apenas comenzaba. Y allí, bajo la lluvia, rodeado de leones mojados pero libres, Andrés comprendió que su misión había cambiado, ya no era solo salvar a Kamba de una trampa, ahora era proteger a toda una familia que, por alguna razón inexplicable, lo había aceptado como uno de los suyos. Y mientras las luces de los cazadores se multiplicaban al otro lado del río, Andrés supo que tendrían que adentrarse más profundo en la selva, hacia lo desconocido, hacia la verdadera lucha por la libertad. Andrés se puso en pie, sus botas empapadas hundiéndose en el barro blando de la orilla, mientras la lluvia caía en cortinas pesadas que apenas dejaban ver unos metros adelante. Kamba caminó a su lado, imponente incluso agotado, sus ojos vigilantes clavados en las luces titilantes al otro lado del río. La hembra cicatrizada se sacudió el agua y soltó un gruñido bajo, como señalando hacia la espesura de la selva detrás de ellos. Andrés entendió, había que moverse ya. «Bien, amiga, vamos», murmuró, tomando aire, reuniendo fuerzas que no sabía de dónde salían. Comenzaron a internarse en la jungla, las ramas mojadas golpeando su rostro, las raíces ocultas bajo el lodo tratando de hacerlo caer a cada paso. Los leones avanzaban con una agilidad silenciosa, deslizándose entre la vegetación como sombras antiguas, mientras Andrés lo seguía, confiando en que Kamba conocía un camino seguro. Pero las luces de los cazadores no desaparecían. Incluso desde el otro lado del río, las linternas seguían moviéndose, y pronto Andrés escuchó algo que le heló la sangre: motores. Estaban bajando botes al agua. «No», susurró. «No van a detenerse». Kamba lanzó un rugido corto, como si también los hubiera oído. Andrés se giró y vio las siluetas de los cazadores subiendo a las lanchas, armados, iluminando con potentes focos el río embravecido. Los disparos cesaron, pero no era por rendición, era porque venían tras ellos, directamente, con más hombres, más armas. «Sigamos, Kamba, no podemos parar», gritó Andrés, y comenzó a correr, ignorando el dolor en sus piernas, ignorando el peso del miedo. La selva se cerraba más con cada paso, las ramas enredándose, el suelo inclinándose cuesta arriba. Kamba lideraba, su silueta un faro en la oscuridad, sus músculos tensos, su respiración como un tambor grave. Andrés tropezó, cayó de rodillas, pero Kamba se detuvo, mirándolo, esperándolo. Andrés se levantó y siguió, impulsado por esa mirada. Subieron una colina empinada, hasta que la selva se abrió de repente hacia una especie de claro rocoso, desde donde podían ver, a lo lejos, las luces de los cazadores cruzando el río. Pero lo que atrapó la atención de Andrés no fueron los cazadores, sino la montaña que se alzaba frente a ellos, una pared de roca cubierta de vegetación, y en su base, la oscura boca de una cueva. Kamba se acercó a la entrada, olfateó, y miró a Andrés. «¿Ahí dentro?», preguntó Andrés, jadeando. El león asintió con un leve movimiento de cabeza, casi humano. Andrés miró hacia atrás, los cazadores ya estaban desembarcando al otro lado, sus focos buscando cualquier movimiento entre los árboles. No había tiempo para dudar. Andrés apretó los dientes, avanzó hacia la cueva, y junto a Kamba y su manada, se adentró en la oscuridad, sin saber qué encontraría al otro lado, solo sabiendo que la verdadera selva apenas comenzaba. Dentro de la cueva, la oscuridad era absoluta, un silencio profundo solo roto por las gotas de agua cayendo desde las estalactitas. Andrés avanzaba con cuidado, apoyando una mano en la áspera pared de piedra, mientras Kamba y su manada lo rodeaban,
sus ojos reflejando destellos tenues de la poca luz que entraba desde la entrada. Atrás, los ecos de los cazadores se escuchaban más lejanos, pero no desaparecían. De repente, el pasadizo comenzó a descender. Andrés resbaló un par de veces, pero siguió, confiando en los pasos seguros de los leones. Tras unos minutos que parecieron horas, el túnel se abrió hacia una gran cámara subterránea iluminada por una grieta en el techo, por donde se filtraban los últimos rayos de luna entre las nubes de tormenta. Frente a ellos, un lago subterráneo cristalino brillaba como un espejo de plata. Andrés se detuvo, jadeando, mirando maravillado aquel santuario escondido. Kamba se acercó a la orilla del lago, bebiendo agua con calma. La hembra cicatrizada se tumbó cerca, sus flancos aún agitados pero relajándose poco a poco. Por primera vez en toda la noche, había paz. Andrés se sentó en una roca, dejando que su cuerpo descansara. Miró a Kamba, que lo observaba desde el agua. «Lo logramos, amigo», susurró, con una sonrisa cansada. En ese momento comprendió que Kamba no solo había buscado ayuda para escapar de una trampa, lo había guiado hasta este lugar, un refugio sagrado, un último rincón seguro lejos de las balas y las jaulas. A lo lejos, los gritos de los cazadores se apagaron. Nunca encontrarían aquella cueva oculta. Jamás entenderían que la selva siempre protegería a los suyos. Andrés respiró hondo. Cerró los ojos. Y esa noche, rodeado de la manada, abrazado por la tierra viva, supo que no solo había salvado a un león. Había sido elegido por ellos. Ahora era parte de algo más grande, algo indomable, algo eterno. Kamba rugió suavemente hacia la oscuridad, y su voz, profunda y serena, resonó en las piedras, como si dijera: «Asterisco, estás en casa, asterisco».